Bienvenidos a todos. No es una tarde ideal para estar acá en el club. Agradezco su presencia, a toda la gente, familia, amigos que están acá presentes y a los que han concurrido sin conocerme y interesados por el tema. Hoy es un día mundialista. Estamos en la edición número 23 de las Copas del Mundo y estamos muy cerca de cumplir 100 años de mundiales. El primer mundial fue en 1930, algo que yo voy a decir cosas que por ahí ustedes ya las están conociendo, pero no todo el mundo conoce muchos detalles del fútbol y menos de los mundiales, así que no voy a dar cosas por sobreentendidas, así que voy a explicar que el primer mundial fue en 1930 y se llevó adelante en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. ¿Por qué razón? Porque la Asociación Internacional, la FIFA, que se había fundado a principios del siglo XX, desde un principio había tenido la idea de organizar una competencia internacional. Tenía un dirigente holandés que la comandaba en un principio, que vino con esa idea, pero se fue postergando. Llegó la Primera Guerra Mundial, eso hizo imposible soñar con una competencia futbolística donde los principales países europeos estaban en plena guerra, y recién se retomó la idea cerca del fines de los años 20, con un dirigente francés, Jules Rimet, que al igual que el barón Pierre de Coubertin, que fue el que lideró los Juegos Olímpicos al final del siglo XIX, tuvo la intención de organizar un gran torneo donde se reunieran las potencias futbolísticas y que sirviera para que los países armonizaran y se llevaran bien. Veníamos de una primera guerra muy dolorosa, en particular para los perdedores. Los países estaban en reconstrucción y se tuvo que esperar. O sea, la guerra terminó en el año 19 y el primer congreso donde empiezan a dar forma al Mundial 1930, designa como futura sede a Montevideo. ¿Por qué fue esto? Porque el fútbol competía en los Juegos Olímpicos. Cuando se retoma en Amberes en el año 1920 los Juegos, ahí estuvo presente el fútbol y el campeón fue Bélgica. 4 años después, en París, se juega los Juegos Olímpicos 1924 y ahí la revelación es Uruguay, un país muy pequeño que ya empieza a tener tradición futbolera. El torneo es corto, como pasa con los Juegos Olímpicos, donde las competencias son de pocos días. Entonces, en pocos partidos Uruguay se consagra el primer campeón antes de los Juegos Olímpicos, antes de los mundiales. Los Juegos Olímpicos siguientes son en 1928 y en esos Juegos participa Argentina y termina finalista contra los uruguayos que intentaban retomar el gran logro de ganar una medalla olímpica en fútbol. ¿Qué se jugaba en ese partido? Mucho más que una medalla olímpica. Se jugaba el honor del Río de la Plata. Los primeros enfrentamientos entre uruguayos y argentinos son a principios de siglo. Los uruguayos son nuestros primeros rivales internacionales. Y ya para el año 1928 había un montón de clásicos ya jugados, una riquísima historia alimentado por un fanatismo de ambas hinchadas a los dos lados del Río de la Plata, donde ya estaban acostumbrados a enfrentarse.
Entonces, jugar en un partido clave en los Juegos Olímpicos, tanto para los argentinos como para los uruguayos, era algo casi de barrio, porque era ya un enfrentamiento que tenía muchos antecedentes. Superaron a los equipos europeos, Bélgica también quedó en el camino, y esa final la gana Uruguay. Se clasifica por segunda vez campeón olímpico y empieza a sacar pecho y a sentirse los dueños no solo del Río de la Plata, porque ahora tenían 2 medallas olímpicas, que ahora las quieren reivindicar como Copas del Mundo. Se adjudican 4 títulos, los 2 de los Juegos Olímpicos más los 2 de los Mundiales, y entonces para Argentina se le empieza a hacer complicado el enfrentamiento, pero también miran atrás y ven que históricamente le ganaron en torneos sudamericanos, le ganaron justo antes de esa final olímpica, le ganaron en otro sudamericano en el año 29, con lo cual estaba parejo, pero las finales las ganaba Uruguay, con lo cual la estadística importante quedó del lado de ellos durante muchísimos años.